Pralón, él es delegado de la Asociación de Locutores Argentinos de la SAL. Juan Manuel Pralón, Juan Antonio Izaguirre y Ana Paula Lere te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, compañero? ¿Cómo andan bien? Bien, muy bien. Bueno, siguiendo de cerca lo que viene siendo el desmantelamiento, el vaciamiento de la radio pública y preocupados por la falta de respuestas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Respuesta ninguna, exactamente. La situación sigue siendo la misma y ahora profundizándose, se viene dando todo lo que advertíamos en el comienzo de la profundización de este conflicto, porque advertíamos hace un mes y medio, 2 meses, que no iba a haber transmisiones, que íbamos a tener fines de semana sin trabajadores, sin locutores, incumpliendo violentamente el convenio colectivo de trabajo, una situación que se da en el LT11 y que también se repite en las demás emisoras comerciales. El caso del EU4 de Comodoro Rivadavia también ya están en estado de asamblea, se ha declarado esta semana. El conflicto empezó calendariamente igual en todas las radios, cada sector de trabajadores ha logrado tomar fuerza de manera diferente. Todo comenzó con el LT11, pero esto es una situación que se va a ir profundizando y recrudeciendo con el paso del tiempo, a medida que los trabajadores de las diferentes emisoras comerciales del Estado se vayan organizando. Y acá no hay que tampoco olvidar lo que es la pata de las direcciones locales. En el caso que vos mencionabas, Anita, de las transmisiones deportivas, hay una orden general desde Buenos Aires, pero desde Concepción del Uruguay, desde la dirección local de Concepción del Uruguay, es el lugar de donde no salieron las propuestas de transmisión. Es decir, desde aquí, por ejemplo... A ver, vamos a aclarar sí. ese tema. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Cuál es el panorama general, digamos, y qué es lo particular que puede resolverse desde la dirección local? Bueno, el panorama general sigue siendo el mismo, es decir, un recorte absolutamente, total, absoluto, de lo que es los pagos extra de cualquier índole, fuera de lo que es el salario básico y antigüedad, y que en este caso, al haber, como charlamos en un par de oportunidades, cada vez menos personal, porque no se renuevan las vacantes, nosotros veníamos cubriendo, fuera de nuestros turnos, veníamos cubriendo esos espacios vacíos, y ahora como no se paga ningún tipo de pago extra, eso se ha cortado, por lo tanto se incumple con el convenio que obliga a las patronales a tener mínimo un locutor en cada horario de transmisión de las radios. Esto por un lado. Es el fenómeno que se dio este fin de semana, porque no solamente tenemos el transcurrir del año calendario normal, no solamente tenemos estos espacios vacíos fijos, sino que tenés compañeros que tienen su licencia anual ordinaria, sus vacaciones, que se pueden enfermar también, y que en este caso se van generando estos espacios mucho más grandes todavía de los fijos y habituales espacios vacíos que tenemos. Esto por un lado. Pero dentro del recorte general también hubo una orden hace muy poco tiempo, hace muy pocas semanas, de que solamente iban a habilitar 4 transmisiones. Ni siquiera es eso, porque cada transmisión de las 4 que se habilitan por mes están supeditadas a un supuesto análisis, si es deficitaria o no la transmisión, y en este caso no se han autorizado. Más allá que hay, y pudimos confirmarlo, ingresos importantes, como por ejemplo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay para las transmisiones, y bastante importante, y sin embargo las transmisiones no se autorizaron. Y las transmisiones, no es que no se autorizaron desde Buenos Aires, se dio un cupo desde Buenos Aires y se les dijo, las deficitarias no van a autorizarse. Pero bueno, las autoridades locales tampoco, desde la dirección local tampoco salió el envío de, la posibilidad de que se hagan esas transmisiones. Es decir, que ni siquiera se probó desde Concepción del Uruguay, de última rebotamos, ¿no? Como se dice, de última no la autorizarán desde Buenos Aires. Aquí también hay una pata muy importante, porque en algún momento desde locutores nosotros denunciamos que la dirección local nos había propuesto realizar trabajos por fuera del convenio, y eso lo denunciamos, propuestas de flexibilización laboral, propuestas de que nosotros los trabajadores violemos el convenio,
a lo que respondimos con un rotundo no, y después hicimos la denuncia no solamente pública, sino en la Delegación de Trabajo de la provincia, de la Secretaría de Trabajo de la provincia, y ahora lo que vamos a proceder a denunciar entre hoy y mañana en la Delegación de Trabajo, estamos cerrando esa cuestión, es otra cuestión muy muy sensible. El convenio colectivo de locutores nos dice que los locutores no podemos abandonar el turno una vez finalizado el mismo hasta que no venga nuestro reemplazo. ¿Qué pasa con aquellos locutores que en algún momento del día no tienen un reemplazo posterior en estos casos? No se nos está brindando la autorización para dejar ese turno. En épocas en las que estamos viviendo, donde se busca la quinta pata al gato para echar a los trabajadores, nosotros y los trabajadores del ET11, los locutores del ET11, en estas horas, sobre todo aquellos locutores que dejamos nuestros turnos y no viene nadie después a reemplazarnos, y nuestro propio convenio nos dice no se tienen que ir hasta que no venga el reemplazo, ni siquiera las autoridades, la dirección local está teniendo el tupe de, por escrito, decir, mirá Pralón, andate tranquilo, autorizo a que te vayas. Y lo estamos pidiendo desde que comenzó el conflicto, porque ha habido casos en los que nos estamos yendo y no viene reemplazo, obviamente, por esto de los turnos vacíos que están quedando, los compañeros están con mucho miedo de que haya algún tipo de acción por abandono de trabajo. Es una situación muy grave donde la dirección local tampoco está abriendo los ojos y tampoco, está absolutamente quedando claro y a mí no me sorprende, de qué lado está. Y hasta es obvio que esté de ese lado, y es lo que uno sospechaba obviamente, y que el cuello de botella se va haciendo cada vez más chico en este caso, y está quedando muy claro quiénes tienen toda esta historia, y en eso estamos. Mañana vamos a hacer esta presentación justamente porque los compañeros están muy preocupados por dejar en los turnos, no se nos autoriza a, más allá de que estamos hablando del horario en que terminamos nuestra labor, nuestro convenio nos dice que no podemos abandonar el turno hasta que no venga un reemplazo. Es una situación muy embromada también para muchos de los compañeros, una cuestión muy puntual, muy finita del convenio, pero que es muy preocupante también para una situación general, Juan, Anita, que estamos atravesando también los trabajadores, obviamente por el miedo de quedar sin trabajo. Juan, ¿y hasta qué punto, digamos, crees que ha calado, que ha repercutido en la comunidad que históricamente estuvo servida por el ET11 y, bueno, a mí me tocó ser protagonista como empleado en el momento en que las autoridades nacionales, de un pensamiento muy parecido a querían cerrar la radio a las 7 de la tarde para ahorrar gastos? En ese momento gran parte de la comunidad se reunió en la radio, a las 7 de la tarde se cantó el himno, hubo una manifestación, finalmente se logró el objetivo. Ahora, ¿cuál es esa situación, cuál es esa relación radio-comunidad en términos del conflicto? Porque en la prolongación del conflicto está la apuesta de los que generan este tipo de situaciones, que es la gente se olvida, es la teoría. Sí, vos sabés que cuando estalla esto, se profundiza el conflicto, como nosotros decimos profundizar el conflicto, porque una situación que ya venía masticándose hace algún tiempo y se profundiza con esta decisión del corte de todo tipo de pago extra a los salarios básicos de antigüedad. Cuando estalla todo esto, creo que pasa así una semana, y se arma, te digo, y lo saco de nuestra parte porque fue una cosa que casi que se generó por la misma gente, este abrazo a LT11 que se dio en los primeros días del conflicto. Recuerdo que tuvimos entre 100 y 150 personas allí en la puerta de la radio, que uno era muy chico de esos episodios que vos me contás, pero que se vivieron, y yo los escucho 2 por 3, anécdotas que tienen que ver con aquel momento, Juan, y uno percibía de esta manera eso. Es más, nosotros logramos quebrar ese horas, jornada laborales cero que nos habían propuesto, que nos habían impuesto, y que duró una semana. Después, como vos decís, también esta gente obviamente que va por más, y que lo que busca me parece que es justamente aletargar lo que es el conflicto, pero me parece que va a generar un efecto contrario, porque al ser 8 emisoras comerciales
de las que una y recién hasta dos y hasta tres están comenzando los estados de asamblea, este alargue que está provocando el gobierno nacional con la situación de las emisoras comerciales, lo que va a generar es la organización absoluta, da la impresión, y completa y mancomunada de las 8 emisoras comerciales, porque te digo que estamos en contacto continuo con nuestros compañeros de las otras emisoras, y eso es lo que va, digamos. Por eso también como trabajadores, a la hora de estas luchas largas, preguntémosle a lo del índice, ¿no? De estas luchas largas hay que también, lo más difícil de todo es organizarse a largo plazo y sostener la lucha y sostener también la movilización social. Y obviamente que en este caso me parece que esta estrategia que tiene el gobierno nacional, por las características particulares del conflicto, y de que estamos hablando de 8 radios, de las cuales todavía las 8 no están en estado de asamblea, pero van camino a eso, puede ser que el conflicto termine en un estadio ya absolutamente nacional, donde las conducciones nacionales sindicales de una vez por todas van a tener que tomar el toro por las astas. Eso quiere decir que no lo han tomado todavía. Lo único que se han expresado fue en un comunicado, la Intersindical Radial, allá por la segunda semana del conflicto, ratificando lo que había surgido de las asambleas del EP11, es decir, el eje, es decir, no movernos de nuestros turnos, no provocar infracciones en el convenio colectivo, no aceptar ningún tipo de flexibilización. Después las cúpulas sindicales se reunieron en Buenos Aires y dejaron dos cuestiones. Un plenario de delegados a desarrollarse todavía sin fecha, plenario de delegados de las 8 emisoras del Estado comerciales, y por otro lado, una reunión con Lombardi que nunca llegó. Ya creo que de aquel encuentro de la Intersindical en Buenos Aires, de los secretarios generales de todos los sindicatos, se habrá pasado un mes y todavía la reunión con Lombardi no llegó. Ellos apuntan a destrabar la cuestión por ahí, y nosotros apuntamos a destrabar la cuestión con asambleas generales de todos los trabajadores de las 8 emisoras comerciales y un plenario que defina un plan de lucha general para las comerciales, y que en este caso, digo como dato también, todo este mes y pico de conflicto fue, por ejemplo, en LT11, imagino que en las otras emisoras también, con el plantel reducido. Recién, ustedes han estado en la radio y saben que recién uno puede ver a todo el personal ya recién comenzado marzo, porque entre diciembre y el mes de febrero se van generando las diferentes licencias ordinarias, es decir, que tenemos ahora ya en este mes de marzo todo el plantel completo de la emisora en todos los sectores, las otras emisoras también. Así yo lo que veo también no solamente es una prolongación una intención de la prolongación de esta decisión por parte del gobierno nacional, pero a su vez también una profundización en la fuerza de lucha de los trabajadores, y eso es lo que uno puede percibir. Bueno. Juan, me intriga también saber cómo está la situación o qué respuestas hay de la parte de funcionarios de Cambiemos, de la ciudad, digo, que en su momento estuvieron tan preocupados y ocupados por el inicio del conflicto. Incluso se han reunido ustedes con la parte del Consejo, con Jorge Sato, tratando ellos de gestionar desde lo que podían diferentes acciones para la radio. ¿Cuál es la situación hoy? Mira, el único funcionario ligado a Cambiemos con el que pude tener un intercambio de palabras fue con Jorge Sato, que fue en plena Asamblea General de Trabajadores, donde le dimos unos minutos para que él se exprese, porque había un par de compañeros que habían votado la moción de que Sato podía tener alguna respuesta y alguna solución a la cuestión. No la trajo. Yo creo que hablamos en su momento de eso. Vino a reproducir el mensaje del gobierno nacional, y es la única oportunidad que tuve en lo personal, como delegado del sindicato de locutores, de hablar con algún miembro de Cambiemos. Después el resto, no he intercambiado palabras, no he recibido mensaje como delegado, no sé, tengo entendido que mis otros compañeros tampoco, pero ni solidaridad ni tampoco respuesta. Bien. Juan, los seguimos acompañando, es lo que podemos y es lo que queremos hacer.
esperemos que en algún momento pueda haber una resolución, porque tampoco han sido nunca equiparados con los trabajadores de Radio Nacional, es decir, Sí. seguimos en la misma entelequia de Sí. que son los trabajadores de T11, Sí. como del resto de las emisoras comerciales, ¿no? Exactamente, sí, porque hay diferencias salariales abismales. Por eso Claro, digo, es decir, te el- recortan como si fueras aquel, pero no te pagan como si fueras aquel. Exactamente. Además de una realidad, y esto con todo respeto para los colegas de la televisión pública que tienen sus convenios y tienen que cobrar hasta el último centavo de lo que marcan sus convenios y sus paritarias, pero el 80% del presupuesto de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado se lo lleva la televisión pública, ¿sí? Acá se ha pasado una guadaña de manera general, y tampoco estamos de acuerdo con las cosas que se están haciendo en la TV pública, como por ejemplo la paritaria que se ha ofrecido de 0% de aumento y congelamiento de los salarios por todo el año, una verdadera locura. Bueno, pero es lo que viene, ¿eh? Exacto, sí, Es sí, lo por que eso. Nosotros, por ejemplo, estamos muy atentos, como nosotros tenemos un convenio por privada, porque somos pertenecientes a una sociedad del Estado 100%, pero a la vez nuestro convenio paritario son con las cámaras empresariales. Todavía, al ser radios comerciales del Estado, hemos sostenido eso. Nosotros estamos muy atentos a lo que son las paritarias de ATA, ¿sí?, de la televisión abierta, donde también está, por ejemplo, la SAL, y por un lado nos sorprendían porque ofrecían un 23% de aumento. A ver, la ATA son los canales de aire que tienen mucha vinculación empresarial con las radios privadas, con las radios que hoy ocupan el directorio de lo que es la Cámara de Radios con el que realizamos, con los que discutimos paritaria. Bueno, ellos ofrecieron, y esto lo tenemos como testigo nosotros porque siempre se da al final del año, y nosotros nos toca en abril o mayo, ofrecieron un 23% de aumento, que nos llamaba la atención, pero a su vez estaban pidiendo, fíjate vos Juan, fíjate Anita, que se saque del convenio colectivo de los canales de aire el artículo de locutor permanente. Justamente el mismo artículo espejo en nuestro convenio para radios que obliga justamente a tener un locutor todos los turnos. Claro. Acá no hay casualidades. Digamos, lo que está pidiendo la Cámara Empresarial de la Televisión Abierta, que son los mismos de las cámaras de radio, que le están pidiendo a la SAL, es decir, se van a volver a reunir por radio dentro de unos meses, dentro de un mes y medio, dos, y seguramente van a ir por nuestros convenios. En este caso, los trabajadores se pusieron firmes, más allá del 23% de aumento que uno creía que se podía aceptar, pero habían puesto como condición, las cámaras empresariales habían puesto como condición sacar el turno de locutor permanente. Es decir, que están buscando eso, están buscando achicar, están buscando vaciar, están buscando esto que nosotros mismos los trabajadores de T11 estamos interpretando como una reforma laboral de hecho. Como la reforma laboral no la van a poder hacer en el Congreso, como le hicieron con los jubilados, con la reforma jubilatoria, porque tuvieron 200.000 personas en la calle, entonces están buscando reformas laborales de hecho, en cuotas, y nosotros somos parte de ese experimento y no se los vamos a dejar. Juan, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Hasta Gracias luego. por el apoyo.